Hace muchos años, en un pueblito, había un par de jóvenes que se amaban realmente, eran novios y soñaban con casarse, formar una familia, tener hijos, pero después, por cuestiones del destino, los papás de la chica tuvieron que mudarse del pueblo por cuestiones de trabajo y pues se tuvieron que separar, tuvieron que interrumpir indefinidamente esa relación. Y el jovencito que quedó en el pueblo pues sufría mucho a causa de esa separación, y era tanto su dolor que fue a buscar al sabio del pueblo para pedirle un consejo y que le dijera cómo podía hacer para que olvidara más rápido a esta chica, para que ese dolor ya no estuviera ahí, para poder superar de una manera pronta esta separación. Y entonces el sabio le dijo: bueno, mira, todo lo que tienes que hacer es que por 24 horas no pienses en changos. Y él dijo: ¿en changos? Dijo: sí, eso es lo único que tienes que hacer, y vas a ver cómo al cabo de esas 24 horas no vas a sentir más ese dolor que tienes ahora por la chica. Y entonces el jovencito pensó: bueno, esto va a ser fácil, yo nunca pienso en changos, no es algo en lo que yo esté pensando, así es que con que haga eso voy a estar bien. Se despidió del sabio y al salir de su casa iba repitiendo en su mente: no debo pensar en changos, no debo pensar en changos. ¿Qué es lo que estaba haciendo este jovencito? Pues pensar en changos. Mi nombre es David Ramírez y quiero en esta ocasión compartir una breve reflexión acerca de la palabra de nuestro Señor, y con el enfoque en que tenemos que vivir el proceso de ese tipo de sentimientos que a veces hay en nuestra vida. La historia que recién les conté, lo que trataba el sabio de ejemplificar o de enseñarle a este joven es que no podemos hacer algo para acelerar el proceso que tiene que llevarse a cabo en nuestro corazón para que esas heridas sanen, para que esas heridas, esos dolores que hay en nuestro corazón puedan ser acelerados, sino que debemos de vivir el proceso como en cualquier otra herida, es decir, en una herida física. No podemos acelerar de una manera sustancial la sanidad, la cicatrización de esas heridas, sino que tiene que ir siendo al tiempo en el que la misma piel se va regenerando. Esto lo comparto porque hay veces que tenemos esos dolores en el corazón y quisiéramos que de un día para otro se acabaran, que de un día para otro se terminara todo ese dolor, esos sentimientos, esos recuerdos, pero no es así, es un proceso de sanidad, porque en ese proceso vamos a ir aprendiendo muchas cosas, porque en ese proceso vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo, vamos a ir conociendo más del Señor. Si de un día para otro sanaran las heridas, sería algo excelente, sería algo genial en términos humanos, pero difícilmente aprenderíamos cosas. Quizá cuando alguien se nos acercara a decirnos: oye, ¿cómo hiciste tú para salir de ese proceso, de ese dolor, de ese sentimiento que había en tu corazón? Posiblemente no sabríamos qué responderle, pues habría sido de un día para otro. Tal vez diríamos: realmente no sé, solamente un día dormí y al otro día desperté y ya estaba yo bien. Entonces no podríamos ayudar de una manera efectiva a otras personas al no haber aprendido a pasar por un proceso. Pero cuando nosotros pasamos por esas etapas en las que va uno sanando, en las que va uno viendo ese avance, en el que ya no hay ese dolor, que ya no hay ese sentimiento tal vez de frustración o quizá de enojo, tal vez de desesperanza, todos esos procesos los tiene uno que ir viviendo. Es un tiempo en el que tiene uno que ir aprendiendo cosas. Está escrito en la palabra de nuestro Dios, dice lo siguiente, se los voy a leer textualmente, está en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo es el 5 y el verso es el 10, les voy a leer lo que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense qué hermoso es esto, aunque uno quisiera que ese proceso fuera mucho más rápido, pero aquí nos habla de que debemos de llevar ese proceso con calma, es decir, tiene que llevarse a cabo todo un proceso en nuestra vida para ir sanando. Y en ese proceso, ¿qué es lo que va a suceder? Vuelvo a leer, dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, es decir, sí hay que padecer un poco, tiene uno que vivir ese proceso, pero después dice Él mismo. ¿Quién? Pues Dios mismo, dice: os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. Esto es el proceso y por consecuencia también es el fruto, que vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Es decir, que cuando uno vuelva a atravesar por una situación diferente, ya no va a ser de la misma magnitud. Vamos a estar ahora perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y cada que uno atraviesa por conflictos, por problemas, por cosas que no son tan agradables en nuestra vida, y va uno atravesando esa etapa, cada uno de esos procesos, entonces vamos siendo perfeccionados, vamos siendo afirmados, fortalecidos y establecidos cada vez más, cada vez un poco más. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el verso 17, dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué hermoso, ¿no? Dice, esta leve tribulación momentánea para nosotros puede ser muy grande, puede ser algo muy doloroso, puede ser una situación sumamente triste, pero cuando uno la lleva ante Dios se da uno cuenta que Dios es mucho más grande que todo eso, tanto que esas tribulaciones, que esos sentimientos, ese estar triste, ese pesar que pueda haber en nosotros, realmente no es tan grande comparándolo con nuestro Dios. Y entonces dice aquí que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que Dios trata de establecer, trata de trabajar en nuestras vidas cuando atravesamos por esos momentos de aflicción. Pero algo que yo también les diría es que no desmayemos, que no caigamos en desesperación y permanezcamos ahí. Pueden haber momentos de desesperación, sí, como lo he comentado antes. Puede haber momentos de tristeza, claro, pues somos humanos. Puede haber momentos de angustia, definitivamente. El problema no es estar en esos lapsos, sino quedarse ahí, permanecer en esos estados de tristeza, de desesperación. Pero cuando aprendemos que es un proceso, que es solamente un momento, como dice aquí, una leve tribulación momentánea, entonces vamos a saber que Dios está trabajando cosas hermosas en nuestra vida y está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en nosotros, y que a su vez todo esto nos va a servir para nosotros ayudar a otras personas. Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro. Le dijo: Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado porque tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, una vez que hayas pasado por ese proceso, cuando tu fe sea establecida, entonces confirma a tus hermanos. Ahora tú ayúdales a ellos en esas áreas en las que tú sabes que no están bien del todo, que tú sabes que deben ser trabajadas y que tú ya pasaste por eso, que tú ya trabajaste en esas áreas. Entonces, mis amigos y hermanos, todo esto tiene un propósito. Todo lo que estamos viviendo, esas circunstancias que a veces vienen a nuestra vida y que no son agradables, tienen un porqué, tienen un propósito, tienen un para qué. No solamente un porqué, sino también para qué. ¿Por qué? Porque Dios quiere fortalecer mi vida. ¿Para qué? Para que yo ayude a otros, para que yo pueda ser ese medio útil que Dios determine para que otras personas también se vean beneficiadas, no solamente con lo que Dios está tratando en sus vidas, sino con lo que Dios ha tratado en la vida de otros. Porque recordemos, vuelvo a decirlo una vez más, una de las frases más repetidas del apóstol Pablo es: unos por otros, unos con otros, unos a otros. Entonces, esto debe ser una ayuda mutua. Lo que yo vivo debe de producir cosas buenas en mí para poder ayudar también a otros. Veámoslo como un proceso, como leíamos hace un momento, de perfeccionamiento, ese proceso de llevarnos a la perfección, de afirmarnos, de fortalecernos y establecernos. ¿Para qué? Bueno, para que nuestra vida esté mejor delante de Dios, pero también para que nosotros podamos ayudar a otros. Y entonces cada vez que nosotros atravesamos un valle de lágrimas, como también lo mencionaba en un audio anterior, podamos cambiarlo en fuente, en un manantial que sea de vida también para otros, no solamente para mí, sino para ayudar a otros. Pero no queramos acelerar el proceso, esperemos los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Simplemente dejemos pasar eso, no estemos constantemente pensando cómo hacer para
superar esa situación, porque cuando uno más se enfrasca en esos pensamientos, menos se avanza en el proceso. Tiene uno que dejarlo, entregarlo a Dios y entonces decirle: Señor, aquí está este dolor que tengo, lo pongo delante de ti y ahora tú ayúdame a salir de esto, que sea tu fortaleza, que sea tu sabiduría, y nosotros enfocarnos en la palabra de Dios, poner nuestros ojos en el Señor Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo de nuestro Padre, y entonces vamos a ver cómo ese proceso va llevando el tiempo perfecto de Dios, y vamos a ir viendo cómo esa herida va sanando, nuestra vida se va perfeccionando, y entonces será de bendición para nosotros y nosotros para otros. Así que, mis amigos y hermanos, pues les dejo con esta reflexión. Espero que haya sido pues ayuda para nuestras vidas, para que aprendamos a ser pacientes en todo ese proceso que a veces nos toca vivir con circunstancias adversas, siempre confiando en Dios, y también una vez que nosotros hayamos atravesado ese desierto, ese valle de lágrimas, lo convirtamos en un manantial para dar de beber a otros, para ayudar a otras personas. Eso debe ser también parte del propósito de nuestra vida, ¿sí? Así que les dejo con esta reflexión. Cuídense mucho, nos saludamos nuevamente en un audio. Reciban un muy fuerte abrazo. En nombre de Jesús. Amén.